Muy, pero muy buenos días, amados hermanos de nuestra Iglesia Bíblica Misionera Victoriosa. Buenos días, amigos también que el día de hoy están listos para participar de nuestro culto al Señor. Alabamos al Señor porque nos permite reunirnos por medio de esta red de internet, por medio de esta red social de Facebook. Gracias al Señor porque son elementos que están a nuestro alcance para continuar con la proclamación de la palabra de Dios. Qué bueno, hoy domingo, día del Señor, primer día de la semana, además primer domingo del mes. Qué bueno que iniciamos un nuevo mes viendo la fidelidad y viendo la misericordia de nuestro gran Dios, viendo su amor, su bondad, su dirección, su protección especialmente a favor de cada uno de nosotros. Doy la bienvenida a cada una de las personas que en este momento se están conectando. Sean bienvenidos. Qué bueno por los hermanos, qué bueno por los amigos, también los que nos van a ver luego. Dios los bendiga ricamente. La invitación es para que le dé me gusta al video y también le dé compartir. Al dar compartir podemos llegar a más personas con la predicación de la palabra de Dios. Qué bueno, entonces Dios nos bendiga ricamente. Como dice la palabra, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Hoy nos gozamos, hoy nos alegramos en el Señor porque nos permite congregarnos, reunirnos. Nada puede detener la propagación, la proclamación de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar en esta mañana nuestro culto. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos das, donde nos podemos reunir a través de esta red de internet, este medio virtual, llegar a las casas de nuestros hermanos y amigos con la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque no es de casualidad. Gracias porque es tu propósito, y oro, Señor, para que el día de hoy, una vez más, toque nuestros corazones con tu palabra, nos anime, nos dé fortalecimiento, nos desafíes una vez más para continuar adelante en medio de esta generación en la cual nos movemos. Señor, dame tus palabras para que hable tu palabra en esta mañana como debo hablar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero invitarlos ahí que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 18 al 20. Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando las redes, le siguieron. Quiero hablarles en esta mañana acerca de el seguir a Cristo. El seguir a Cristo. Y una pregunta, tanto para nuestros hermanos como nuestros amigos: ¿es usted un seguidor de Cristo? ¿Es usted un seguidor de Cristo? Y al hacer esta pregunta, la gente suele dar una amplia variedad de respuestas. No sé qué respuesta estará dando usted al hacerle esta pregunta, si es usted un seguidor de Cristo. Pero puede que muchos piensen que seguir a Cristo es sinónimo de creer en Dios, de solamente asistir a un templo, solamente participar de la cena del Señor, o ofrendar para buenas causas, o orar en momentos de necesidad, o bautizarse, o comportarse bien, o ser religioso, o ir a algún campamento, o alguna reunión, o algún retiro. Para muchos son muchas las respuestas que hay cuando se trata de esta pregunta de si es usted un seguidor de Cristo. Pero ninguna de esas respuestas, valga decir,
responde a la pregunta, ni tampoco demuestra que alguien sea seguidor de Cristo. Participar en ciertas actividades religiosas, eso no implica que somos seguidores del Señor. Tales actividades que he nombrado, claro, las practicamos como cristianos, pero no todos los que participan de esas actividades son creyentes en Cristo. No todos los que participan de esas actividades son creyentes en Cristo. Entonces, para determinar si alguien sigue de verdad al Señor, debemos valernos de los principios que son absolutos, que están establecidos en la palabra de Dios. Vemos en este texto, en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, que mientras Jesús caminaba a la orilla del mar de Galilea, llamó a Simón Pedro, llamó a Andrés para que dejaran su ocupación como pescadores y lo siguieran. Dejaran su actividad de su vida cotidiana, que era pescadores, y que dejaran esa actividad y siguieran a Jesús. La respuesta que dieron estos dos hombres expresa lo que significa seguir a Cristo. Esta respuesta que estos dos hombres dan, la forma como responden, como actúan inmediatamente, eso expresa lo que significa seguir a Cristo. Dice el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿De qué se trataba? ¿De qué se trata? Se trataba y se trata de un compromiso que hicieron esos hombres para toda la vida y no solamente una acción religiosa. ¿Cuál es el compromiso suyo respecto a seguir a Cristo? ¿Es usted un seguidor de Cristo con un compromiso para toda la vida y no solamente una acción religiosa? Una pregunta además, ¿qué son los aspectos que debe caracterizar a un seguidor de Jesucristo? ¿Cuáles son los aspectos que debe caracterizar a un seguidor de Jesucristo? Entonces, simplemente porque debemos ver lo que dice la palabra de Dios y para que podamos evaluar si en realidad somos seguidores de Cristo, debemos entender cuáles son las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, ¿qué caracteriza a un seguidor de Cristo? Y vamos a enumerar varios aspectos importantes que están en la palabra de Dios, y el primero es nacer de nuevo. Y nos referimos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, y la historia allí de Jesús con Nicodemo. ¿Sí lo recuerdan? Este hombre principal entre los fariseos, que fue a Jesús de noche para hablar con Jesús. Dice allí el texto, lo llamó maestro y le dice pues que nadie puede hacer esas señales si no estaba Dios con él. Y Jesús inmediatamente le responde diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primer característica que identifica a un seguidor de Cristo es nacer de nuevo. Es el primer paso que una persona debe dar para seguir a Cristo. Es el primer paso que una persona debe dar para seguir a Cristo. Primero, la persona debe confesar su pecado y arrepentirse de él. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de dirección. Entonces la persona debe tener un cambio de dirección, debe tener un cambio de mente en cuanto a Dios, que es santo, en cuanto al pecado que nos separa de Dios, en cuanto a Jesús, que es el Salvador, y en cuanto a sí mismo como ser humano que necesita de Dios. El hombre debe arrepentirse, cambiar de dirección y reconocer el pecado, confesar el pecado, confesar, decir lo mismo delante de Dios. Segundo, debe recibir el perdón de Dios por la fe. La palabra de Dios nos enseña que cuando nos acercamos a Dios y confesamos nuestro pecado, Él perdona el pecado
y da vida eterna. Otro aspecto allí en nacer de nuevo es rendir nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador. Y esto lo dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, el versículo 2, habla de la siguiente manera respecto a rendir nuestra vida a Cristo. Dice, no os conforméis a este siglo. Por un lado dice, transformaos. Y luego el versículo 1 dice, presentéis vuestros cuerpos. Y luego en Romanos capítulo 6 también, hablando de rendir la vida a Cristo, vuelve y habla de presentar. Dice, ni tampoco presentéis los miembros al pecado, sino presentaos vosotros a Dios como vivos de entre los muertos. Cuando se trata de que soy seguidor de Cristo, pues se trata de que he nacido de nuevo, y nacer de nuevo, viendo estos tres aspectos, nada más y nada menos es recibir a Jesús como Señor y Salvador, creer en Él, confesar, arrepentirme, recibir el perdón, rendir mi vida a Cristo y comenzar a caminar en sus sendas, comenzar a caminar como el Señor dice que debemos caminar. Primera característica de un seguidor de Cristo que indica compromiso y no solo una acción religiosa es nacer de nuevo. Querido hermano, querido amigo, usted que se identifica como seguidor de Cristo, identifíquese, evalúese en esta mañana por medio de esta primera característica. Si usted es seguidor de Cristo, implica que usted ya nació de nuevo. El segundo aspecto es el siguiente: orar. Orar. Un seguidor de Cristo ora. Y Mateo, en Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. También en Mateo capítulo 6, muy ampliamente la palabra nos enseña acerca de la oración. Del versículo 5 en adelante dice, y cuando ores, dice ahí la palabra, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí habla de que la oración es una característica de un seguidor de Cristo, pero también ese seguidor de Cristo le dice que cuando ore no sea hipócrita, o sea, que no ore para ser visto por las personas. También le dice que la oración es algo entre usted y el Señor, es algo personal. El Señor pide que ese seguidor de Cristo ore delante de Él. Y luego en el versículo 7 dice que no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío pues van a ser oídos. El texto nos sigue hablando de que no debemos hacernos semejantes a los hipócritas, no debemos hacernos semejantes a los gentiles que oraban para ser vistos de los hombres y utilizaban de palabrerías y utilizaban de vanas repeticiones, sino que la oración de uno que es seguidor de Cristo es totalmente diferente. Y le dice aquí Jesús enseñándole a los discípulos, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús, Él mismo oraba. El Señor Jesús, Él mismo enseñó a orar también a sus discípulos. Y si seguimos a Cristo y si nos decimos seguidores de Cristo, entonces implica que le vamos a dedicar tiempo a la oración, así como Cristo lo hizo. De hecho, será un aspecto que se debe convertir en sobresaliente en nuestra vida, y no un clamor o una oración en ocasiones. En ocasiones me refiero por el desayuno, por el almuerzo, por la cena, por un viaje, por un cumpleaños, por una enfermedad, por una tristeza, sino que es algo que debe convertirse en parte de ese que se llama seguidor de Cristo, para que la oración
se convierta en una prioridad en nosotros, tenemos que decidir pasar tiempo a solas con Dios, comenzar y terminar pues el día orando delante del Señor y seguir adelante. Unos aspectos que son importantes que no debemos dejar pasar por alto cuando se trata de que el seguidor de Cristo se identifica por orar, está relacionado con el siguiente aspecto: alabar. El alabar en medio de la oración. El Salmo 136 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando oramos podemos alabar. ¿Qué es alabar? Es rendir honor a alguien. Entonces, cuando oramos, rendimos honor ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo se rinde honor? Por las palabras. ¿Cómo se rinde honor? No siendo hipócrita. ¿Cómo se rinde honor? Exaltando y expresando con nuestra boca que Dios todo lo puede, que lo sabe, que es soberano, que controla, que es santo, verdadero, justo, lleno de gracia, verdadero, eterno. Es rendir honor y reconocer delante del Señor lo que Él es, lo que Él hace. Otro aspecto que podemos incluir en la oración es la acción de gracias. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dando gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dando gracias en todo. ¿Qué es dar gracias? Cuando oramos decimos: Señor, gracias, ¿cierto? ¿Qué es dar gracias? Es un reconocimiento de que lo que somos, de que lo que tenemos depende nada más y nada menos que depende del Señor. ¿Qué tiene usted? ¿Qué es usted? Cuando usted ora, al dar gracias, hace un reconocimiento de que depende de Dios. El tercer aspecto importante en la oración de un seguidor de Cristo es confesar el pecado. Primera de Juan 1:9, que usted lo conoce, lo ha leído en el discipulado, y querido amigo, tal vez es la primera vez que lo va a escuchar, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es interesante que confesamos nuestro pecado en la oración delante de Dios por medio de Jesucristo, y el que otorga perdón y nos confirma en ese perdón es el Señor mismo, fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Otro aspecto que podemos incluir en la oración cuando se trata de una persona que dice ser seguidor de Cristo es intercesión, el pedir por otros. A veces se acostumbra a hacer oraciones donde lo primero para mí, lo segundo para mí y lo que quede, pero 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 en adelante dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la intercesión habla de ¿qué? De orar, pedir al Señor a favor de otros. Aquí el texto nos nombra en una exhortación por los reyes, por los que están en eminencia, y en esta época en la que nos encontramos, donde el gobierno y los gobernantes de los países, de los estados, de los departamentos, municipios, necesitan de sabiduría realmente para gobernar. Es una buena oportunidad para interceder, y la intercesión, la oración de intercesión hace parte de la vida de una persona que se llama seguidor de Cristo. Y por último, que podemos añadir allí o colocar cuando se trata de orar, es pedir. Mateo capítulo 7, San Mateo capítulo 7, y usted ya lo ha leído también varias veces, pero es que es importante traerlo aquí al recuento. Es del capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallar, y llamad y se os abrirá. Versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué está diciendo aquí en cuanto a la oración? Que pidamos, busquemos, llamemos, que el Señor en su voluntad, en su misericordia, está dispuesto para responder. El primer aspecto que nombramos de un seguidor de Cristo es nacer de nuevo. El segundo aspecto de un seguidor de Cristo es orar con cada una de las divisiones que le nombré, o de los aspectos que debe incluir cuando oramos preferiblemente.
Y este tercer aspecto que debe caracterizar a una persona que se llama seguidor de Cristo es escuchar al Señor. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A menudo comenzamos pues nuestra mañana pensando en lo que debemos hacer durante el día. Entonces pensamos en que nos paramos y vamos a desayunar, y luego al trabajo, y luego a la casa, y luego al descanso, y al otro día nos paramos, desayuno, trabajo, y luego a la casa, y así sucesivamente, y pasamos siempre desde la mañana hasta la noche ocupados. Cumplir con nuestras responsabilidades es algo importante, pero también es importante tomar tiempo para escuchar lo que el Señor nos dice, porque en lo que Él nos dice nos quiere guiar, en lo que Él nos dice quiere capacitarnos para que le obedezcamos, en lo que Él nos dice nos quiere formar para que seamos sensibles a las necesidades de nuestra familia, de la obra del Señor. La palabra del Señor nos llama a entender que hoy día el Señor quiere que lo escuchemos. Claro. ¿Cómo nos habla Dios hoy día? ¿Cómo nos habla Dios hoy día? Hoy día Dios no nos habla como hablaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hablaba de maneras que la persona podía oír por medio de profetas, visiones, revelaciones, sueños. Pero hoy día Dios nos habla por medio de su palabra. Hebreos capítulo 1 dice que en el pasado el Señor habló por medio de sus siervos, los profetas, pero en los posteriores tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy día Dios nos habla a través de su palabra, y todo lo que Dios quiere que nosotros digamos, pensemos, que actuemos de alguna manera, nos lo va a decir a través de la Biblia, de su palabra. 2 Timoteo 3, 16, 17 habla diciéndonos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios hoy día nos habla por medio de la palabra. 2 de Pedro, versículo 1, 18 dice: tenemos la palabra profética más confiable, que es esta, que ella alumbra como una antorcha encendida, que es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. El Señor siempre nos ha estado hablando, y Él entonces busca que estemos dispuestos. Aquel que es seguidor de Cristo está con su oído dispuesto a escuchar lo que Dios dice. Dice la palabra en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. O sea, el que es seguidor de Cristo oye la voz del Señor, sigue al Señor, ¿sí? Y el Señor le guarda, y dice que en las manos del Señor no pereceremos, y que no seremos arrebatados de la mano de nuestro Padre Celestial. El Salmo 100 también habla respecto a escuchar la voz del Señor. El Salmo 100 dice de la siguiente manera, dice: servid a Jehová con alegría. Eso lo hace uno que escucha al Señor. Venid ante su presencia. Eso lo hace uno que escucha al Señor. Reconocer que Jehová es Dios. ¿Quién reconoce? El que escucha al Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién es pueblo del Señor? ¿Quién es oveja del Señor? El que escucha al Señor, el que ora delante del Señor, el que ha nacido de nuevo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿A quién le dice eso el Señor? Al que lo escucha. Dice: alabadle, bendecir su nombre. Eso solamente se lo dice a uno que escucha la voz del Señor, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor, cuando se trata de que usted dice, querido hermano, que es seguidor de Cristo, entonces es un compromiso de por vida que implica escuchar lo que el Señor está diciendo. El Señor es soberano. El Señor debe ser el maestro de nuestra vida y del universo, y nos pide que seamos sumisos, que seamos obedientes a su voluntad. Este aspecto de un seguidor de Cristo
Me hace recordar la escena en el Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 3, cuando el Señor llama a Samuel. Y es interesante que cuando el Señor llama, es necesario tener los oídos atentos, ¿sí? La palabra de Dios dice que la palabra del Señor escaseaba en aquel tiempo. Por eso Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz y así no confundirla con ideas que entraran en conflicto con el carácter verdadero de Dios. Y lo mismo nos pasa hoy día. Debemos aprender a reconocer la voz de Dios y que no sean otras voces las que nos estén hablando y nosotros luego digamos que es la voz del Señor. Pensemos en Samuel, en el Antiguo Testamento. No solo aprendió a oír claramente la palabra de Dios, también las pudo entender, las pudo compartir y repetir con sabiduría. Y dice la palabra aquí en 1 Samuel 3, 19 y 20, dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Conoció a un hombre confiable que tenía una relación con el Señor. ¿Pero por qué? Porque escuchaba al Señor. Queridos hermanos, cuando se trata de escuchar al Señor, a veces dejamos que nuestras nociones preconcebidas acerca de Dios influyan en lo que pensamos oír de su parte. Por ejemplo, si pensamos que Dios es como un consejero sabio y considerado, seremos sensibles a su amor cuando suframos calamidades a causa de nuestra propia insensatez. En cambio, si pensamos que Dios es un juez vengativo, esperaremos oír palabras de condenación y castigo al actuar neciamente. Nuestra relación con Dios. La relación con Dios influye de manera importante para aprender a oír al Señor. Si nos acercamos a Dios como sus hijos, como lo que somos, salvos, que vivimos bajo su gracia, tenemos por cierto que Él dirá las palabras que realmente necesitamos. Pero cuando el Señor esté diciendo las palabras que realmente necesitamos tener el oído bien clarito, necesitamos tener la conciencia bien clara también para poder identificar, para poder determinar qué es lo que el Señor nos está diciendo. Queridos hermanos, vea que es importante reconocer que demasiados cristianos se tropiezan con nociones erradas de Dios que distorsionan a nuestro Padre benevolente, constante y paciente y digno de toda nuestra confianza. Todos hemos oído demasiadas ideas no bíblicas que se ofrecen como si fueran la verdad del Evangelio. Errores por doquier pueden causar terribles daños emocionales y espirituales. Cuando el Señor nos dice que podemos identificar la voz del Señor, claro que podemos identificar la voz del Señor. Si le conocemos como el Dios de amor, vamos a identificar su voz. Si le conocemos como el Dios de gracia, de misericordia, vamos a identificar su voz como una voz de gracia y de misericordia. Si le reconocemos como el Dios que es santo y justo y que exige la muerte como el pago por el pecado, vamos a identificar su voz, entonces su dulce voz, como la voz de un Dios que es santo, que es justo y que exige la muerte como el pago por el pecado. Un consejo importante que el apóstol Pablo daba a los hermanos de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 5:21 es: examinad todo y retener lo bueno. ¿Por qué examinarlo todo y retener lo bueno? Porque cuando se trata de escuchar a Dios, entonces a veces estamos escuchando nuestra propia voz, estamos escuchando porque Satanás, también como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y según Efesios capítulo 6, él envía sus dardos a nuestras mentes, y si no estamos afianzados, fortalecidos en la palabra de Dios, y si no tenemos un oído espiritual claro para identificar la voz del Señor, vamos a estar confundidos totalmente de la voz que nos está hablando. Para poder identificar la palabra del Señor, debe jugar un papel importante en nuestras vidas. Volviendo a Samuel, Samuel tenía una relación con Dios. Samuel, aunque al principio, siendo joven, no entendía la voz del Señor, no conocía la voz del Señor, después, a medida que fue creciendo en una relación con el Señor, se afianzó en el Señor, entonces aprendió a identificar la dulce voz del Señor, la santa voz del Señor, la poderosa voz del Señor. Y cuando el Señor le habló allá en 1 Samuel capítulo 3 y le dio este mensaje contundente para Elí, para sus hijos y para la nación, el Señor le permitió que lo transmitiera
tal como lo había escuchado el Señor. Y dice aquí la palabra que el Señor no dejó caer ninguna de las palabras, no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel, sino que fue respaldado totalmente por el Señor. La pregunta que le tengo en esta mañana es: ¿usted a quién está escuchando? ¿Está escuchando la voz de Dios? ¿Está escuchando la voz de Dios? El Señor quiere que cuando lo escuchemos en la palabra, entonces hagamos lo que Él nos está diciendo. Y hoy día, como estoy diciendo, no nos va a hablar como hablaba antes. Nos va a hablar por la palabra. Él nos va a decir en la palabra cómo quiere que hablemos, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que sean nuestras relaciones familiares, nuestros negocios, cómo nos debemos mover en medio de esta sociedad, con el jefe, con los empleados, con los compañeros de trabajo, y cómo debemos enfrentar cada situación de la vida diaria. Nos lo va a decir por medio de su bendita y de su santa palabra. El siguiente aspecto de uno que se llama seguidor de Cristo, además de escucharlo, es creer en Él. Creer en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como confiamos en Jesucristo para salvación, también debemos vivir por fe al seguirlo. Debemos vivir por fe. La palabra dice: por fe andamos, no por vista. ¿Fe en qué? Fe en la palabra, fe en sus palabras. Y si no le creemos, vamos a seguir viviendo de una manera egocéntrica, sin hacer su voluntad ni andar en sus caminos. ¿Cree usted en la palabra de Dios? ¿Cree usted en el Hijo de Dios? El Señor nos llama a que creamos su palabra para no ser egocéntricos, para empezar a conocer su palabra, hacer la voluntad de Él y para andar en sus caminos. La palabra de Dios dice que el que cree tiene perdón de pecados, tiene vida eterna. Dice arrepentidos y creer en el Evangelio. En Marcos 1:15. Luego también la palabra de Dios dice: no temas, cree y tus pecados serán perdonados. También dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: el que cree la Escritura, cree la palabra de Él, cree en Él. La palabra nos dice que Juan 3:18, el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. También dice la palabra que tiene vida eterna si cree. Dice también la palabra en Juan: el que oye mi palabra, crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios es contundente, es eficaz y es clara al decir que debemos creer en Él. Ahora, la pregunta: ¿usted ha creído en Jesús? ¿Ha creído en Jesús? ¿O qué es lo que usted cree? ¿Cree a su propia manera? Porque si se trata de creer, debemos creer bíblicamente. Debemos creer lo que el Señor nos dice en la palabra que debemos creer. ¿Qué debemos creer? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sin embargo, como verdaderos seguidores de Jesucristo, debemos, como creemos en Él, debemos entregar nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestras tentaciones, nuestras necesidades, con plena confianza en que al creer en Él vamos a ser guiados, vamos a ser fortalecidos por lo que Él mismo nos dice. Otro aspecto importante respecto a un seguidor de Cristo es obedecerlo. Obedecerlo. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? La obediencia se define como lo siguiente: como el cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de una persona o de uno que está en autoridad. Ese es obediencia.
cumplimiento respetuoso, cumplimiento sumiso a los mandamientos de uno en autoridad. Ahora, cuando examinamos esta definición con mayor detalle, vemos los elementos de la obediencia bíblica. Primero, cumplimiento respetuoso. Cumplimiento respetuoso significa que es nuestra obligación obedecer a Dios. Es nuestra obligación, o sea, la obligación de un seguidor de Cristo. Es la obligación de un seguidor de Cristo obedecer a Dios. Así como Jesús cumplió su deber al Padre muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, es nuestra obligación obedecer a Dios. Recuerde que seguir a Cristo habla de un compromiso de por vida y no apenas de un acto religioso de levantar la mano, de pasar al frente o hacer una oración, sino de un compromiso. Y cuando se ha hecho ese compromiso, entonces hay una obligación de obedecer a Dios. 2. Sumisión. Sumisión indica que cedemos nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto de ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios es ya no estar sentados más nosotros en el trono de nuestro corazón, sino permitir que Dios, por medio de Jesucristo, en su Espíritu Santo, se siente en el trono de nuestro corazón. ¿Quién está sentado en el trono de su corazón? La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a buscarlo ahí. Santiago. Libro de Santiago, a ver, ayúdeme ahí a buscarlo. Libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, esta sumisión habla de una decisión que tomamos, pero también es obligación. Ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando cedo mi voluntad a la voluntad de Dios como seguidor de Cristo, entonces hago lo que Cristo dice. Pienso lo que Cristo piensa. Digo lo que Cristo dice. Actúo como Cristo actuaría. Decido como Cristo decidiría en una situación. Soluciono como Cristo solucionaría en una situación específica en todos los aspectos de la vida. Eso es sumisión. Someter mi voluntad a la voluntad de Dios. A veces cuesta someter la voluntad, a veces por encima está el orgullo, por encima está el egocentrismo, y decíamos en el punto anterior que para poderlo hacer y ser sumisos al Señor, debemos entonces creer en Él, porque si no lo hacemos, entonces vamos a seguir siendo egocéntricos sin hacer su voluntad. Pero como se llama a la persona seguidor de Cristo, entonces se indica que está cediendo su voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Hay otra palabra en esta definición de obediencia: cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos. La palabra mandamientos habla de ¿qué? De las Escrituras. La palabra de Dios delineada con sus instrucciones. Entonces, ¿usted se somete a la palabra? ¿Conoce la palabra? Identificamos a nuestra iglesia local por enseñar la palabra, por transmitir la palabra, por compartir la palabra, por edificar en discipulado, dar la enseñanza, enseñar versículo por versículo, edificar para que cada persona pueda tener todo el conocimiento de Dios, para que pueda crecer cada día la estatura de la plenitud de Cristo. Y por último, de uno en autoridad, cumplimiento respetuoso, sumiso a los mandamientos de uno en autoridad. ¿Quién es ese que está en autoridad? ¿Quién es ese que está en autoridad? Pues Dios es el que está en autoridad. La obediencia entonces es ¿hacia quién? La obediencia es hacia Dios. Y su autoridad es total, su autoridad es indiscutible. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, obedece. Seguir a Cristo requiere obediencia. Cuando deseamos hacerlo, en verdad reconocemos cuán insensato es seguir nuestro propio camino. El pecado siempre va a producir pérdida. El pecado siempre va a producir muerte. Seguir nuestra propia prudencia, nuestra propia manera de pensar, va a traer fracaso. Ahora, si usted se está negando de una manera terca a obedecer a Dios, entonces Dios se va a encargar de disciplinar, Dios se va a encargar de captar la atención para que le sigamos, y si ya somos seguidores, para que le obedezcamos.
Entonces, siempre es bueno obedecerlo. ¿Por qué es bueno obedecerlo? Porque la obediencia va a traer bendición a cada uno. La pregunta, ¿usted se llama seguidor de Cristo? Ahora, ¿usted es obediente? ¿Usted es obediente? Si usted es obediente va a recibir bendición, pero si están viniendo maldiciones a su vida, luego no pregunte por qué están viniendo algunas cosas desagradables a su vida. Debe ser por su desobediencia, y si usted se llama seguidor de Cristo, entonces el llamado en esta mañana es para que usted obedezca como seguidor del Señor. Seguir a Cristo. Hemos estado hablando acerca de lo que caracteriza a un seguidor de Cristo es el nacer de nuevo. Lo que caracteriza a un seguidor de Cristo es el orar con sus elementos, escucharlo, creer en Él, obedecerlo y ahora amar a Dios. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Queridos hermanos, no podemos seguir a Cristo con un corazón dividido, mitad con el mundo y mitad con Dios. Tenemos que amarlo con todo nuestro ser. Por tanto, no podemos afirmar que amamos a Dios y al mismo tiempo amamos al mundo. Manifestaciones de amar a Dios es cuando amamos a nuestro hermano. Manifestaciones de amar a Dios es cuando obedecemos la palabra de Dios. Pero decir que amamos a Dios y también amamos al mundo al permitir que imágenes, palabras, pensamientos impuros permanezcan en nuestra mente. El amor sincero por Cristo repercute en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que vemos. ¿Cómo está marcando el amor de Cristo su vida? La palabra del Señor nos habla de que el amor es de Dios. El Evangelio según San Juan nos habla acerca de el amor que identifica a los que somos creyentes. Dice aquí la palabra, dice, nos llama a que permanezcamos en el amor del Señor en Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y habla acerca, este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Luego sigue diciendo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y habla de que el amor es lo que el Señor nos manda, que os améis unos a otros. Y el amor es lo que identifica a uno que es discípulo de Cristo. En esto conocerán los otros que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto nos van a identificar que somos seguidores de Cristo, si tenemos amor unos con otros, si amamos al Señor, si nuestra vida manifiesta que amamos al Señor. Es interesante hablar de que amamos al Señor, pero tenemos reservas con nuestro prójimo y odiamos a nuestro prójimo y tenemos enemigos y decimos, sí, claro, yo amo al Señor, soy seguidor de Cristo, pero aborrezco a mi hermano. Vean lo que dice la palabra respecto a este punto. Dice, todo aquel que ama a su hermano, todo aquel que no ama a su hermano es homicida, en 1 Juan 3:15. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿usted aborrece a su hermano? Si lo aborrece, es homicida. Ahora, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Capítulo 4, versículo 19 y 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor debe identificar nada más y nada menos que a un seguidor de Cristo. Otra característica de un seguidor de Cristo es compartir con otros, o sea, compartir el mensaje de salvación con otros. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y esta es una orden del Señor Jesucristo. Si realmente somos seguidores de Cristo, compartiremos su verdad con otros. Compartiremos la palabra de Dios con los demás, sin importar si le agradamos o no. Estamos llenos en un mundo de odio, en un mundo de amargura, en un mundo de rencor y muerte. Los seguidores de Jesucristo arriesgan su vida para compartir el mensaje del Evangelio. En medio de esta sociedad debemos proclamar el Evangelio a voz en cuello, proclamar con nuestras vidas, proclamar con la palabra, con un tratado, proclamar orando, hablando de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que hace un seguidor de Cristo. Hace obra de evangelista, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo, fuera de tiempo, te encarezco, dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Vamos a buscarlo. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está: que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Un seguidor de Cristo comparte la palabra a tiempo, fuera de tiempo, hace obra de evangelista, predica, insta, comparte, porque el Señor es el que le está respaldando, porque como seguidor de Cristo es una orden del Señor el proclamar a otro la verdad de su amor. También la palabra del Señor nos dice que un seguidor de Cristo se identifica por servirle. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Y como sus seguidores, eso es lo que debemos hacer. Esa es la escena. Esta es la escena que nos muestra el Señor aquí en San Juan, en el capítulo 13. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó allí en el capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua? Dice allí que cuando cenaban, dice que se levantó Jesús de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y luego el Señor le dice, ahí más adelante, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué dice aquí la palabra? Debemos tener la actitud de Cristo, la capacidad para servir a Cristo cuando servimos a los demás. ¿Cómo podemos servir a los demás? Ayudando, cuidando, animando, consolando, dando, enseñando, compartiendo la palabra, orando por otro. En este tiempo tantas maneras que hay de manifestar que somos seguidores de Cristo como sirviendo. Y la última característica de las tantas que nos muestra la Biblia, la palabra de Dios, sufrir por Él. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si somos seguidores de Cristo, podemos estar seguros de que sufriremos de alguna manera. Tal vez seremos rechazados, vamos a sufrir pérdidas materiales, o incluso que otros se van a alejar de nosotros, pues los hacemos sentir incómodos, ya que no imitamos al mundo. Sin embargo, eso no debe impedir que compartamos la palabra, y que debido a compartir la palabra llegue un punto en que debamos sufrir por el Señor. Mateo capítulo 5,
nos dice de la siguiente manera: bienaventurados, dice, bienaventurados, el versículo 11 de Mateo 5, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y vea lo que dice el 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo miraba el apóstol Pablo en Romanos estas aflicciones? Romanos, en el capítulo 5, nos habla acerca de las aflicciones. Dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos. ¿Qué decía él de los sufrimientos? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, los sufrimientos, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero también en el capítulo 8, que compartimos en nuestro estudio bíblico de los martes, dice, tengo por cierto que las aflicciones, o sea, los sufrimientos del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo Pablo? Son aflicciones, son del tiempo presente, pero esos sufrimientos no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. También el apóstol Pablo dice acá en segunda de los Corintios, también en el capítulo 4, dice, por tanto, versículo 15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo de los sufrimientos, y más cuando son por el Señor también? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pedro también nos habla acerca de los sufrimientos. Bueno, en Timoteo el apóstol Pablo también dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, padecerán sufrimiento. Pero el apóstol Pedro en el capítulo 1, ahí el apóstol Pedro en el capítulo 1 dice, sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en el cual vosotros os alegréis ahora, aunque por un poco de tiempo tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es especial lo que dice la palabra de Dios acerca del sufrimiento a lo largo de la misma palabra, y aquí el apóstol Pedro habla de que vamos a ser afligidos en diversas pruebas, sufrir por él, y el apóstol Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El apóstol Pedro también habla de no os sorprendáis del fuego de prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese. Él habla acerca de que vamos a pasar por diferentes situaciones que causan dolor. En 1 de Pedro capítulo 4, 12 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, en caso de que vayamos a sufrir, dice, por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, pues él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Palabras importantes de la palabra de Dios que nos hablan acerca de la importancia de lo que debe caracterizar a un seguidor de Cristo: nacer de nuevo, orar con sus elementos, que ya los dijimos, alabar, acción de gracias, confesar el pecado, interceder y pedir, escuchar la palabra de Dios, que el Señor siempre está hablando, debemos estar dispuestos a comprender lo que está diciendo y llevarlo a cabo, creer en Él, obedecerlo, amarlo, compartir
de su palabra a otros, servirle, sufrir por él. Quiero preguntarle, querido hermano, ¿es usted un seguidor de Cristo? Ahora, amigo que está escuchando la palabra, ¿quiere convertirse en un seguidor de Cristo? El Señor lo está llamando. El Señor lo está llamando para que usted siga a Cristo, no siga su propia mentalidad, no siga una religión, porque Dios no le está ofreciendo religión, Dios le está ofreciendo relación. Aunque pudiéramos sentirnos atraídos a escoger cuál de las características vamos a imitar, todas son esenciales para andar con Cristo y deben convertirse en un aspecto vital de nuestra vida a medida que caminamos con el Señor. A medida que caminamos con Él. Querido amigo, quiero invitarlo a que camine con el Señor. Quiero invitarlo a que camine con el Señor. ¿Qué podemos decir en conclusión? ¿Puede usted, amado hermano, afirmar que está siguiendo al Señor? ¿Cuál de estas características que hemos nombrado le resulta más difícil de aceptar y poner en práctica? Y por último, ¿está dispuesto a pedirle al Señor que obre en su vida de tal manera que pueda comprometerse plenamente a seguir a Jesús? Amigo, ¿usted quiere comprometerse en esta mañana a seguir a Jesús? Quiero invitarlo a que no deje pasar esa oportunidad. Y quiero hablar con usted, querido amigo, no deje pasar esta mañana de hoy, no deje pasar esta oportunidad. Quiere comprometerse plenamente a ser un seguidor de Cristo, pero ¿cómo se hace? ¿Recuerda cuál fue uno de los puntos que hablamos? Nacer de nuevo. Y otro punto que dijimos fue creer en Él. Creer en Él. O sea, el Señor le está llamando hoy a que tenga un nuevo nacimiento. Usted ya nació físicamente, pero el Señor le está llamando a que nazca espiritualmente, a que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Él le ofrece perdón de pecados, vida eterna. El Evangelio consiste en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor le está llamando en esta mañana a que usted empiece a ser un seguidor de Cristo. Abra la puerta de su corazón, porque el Señor está a la puerta llamando. Dice la palabra que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor le está llamando a que usted no deje pasar esta oportunidad y que le diga al Señor en sus palabras: Señor, reconozco que soy pecador, que el pecado me tiene separado de ti. Dígale ahí: reconozco que me amas y enviaste a Jesús a morir por mis pecados. Dígale: Señor, en esta mañana me arrepiento de mis pecados, confieso mi pecado delante de ti. Dígale: dame perdón de mis pecados, quiero ser seguidor tuyo de ahora en adelante. Y gracias, Padre, por venir a salvarme, y ahora me apropio de esa realidad de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Si usted ha dicho estas palabras y cree de corazón, el Señor le perdona y le da vida eterna. Ahora lo que queda es que usted, en esta nueva relación que empiece a buscar al Señor. La Biblia que tiene en la casa, empiece a leerla. ¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con nosotros en nuestro chat de Iglesia Bíblica Misionera Victoriosa. Comuníquese con nosotros como Iglesia Bíblica Misionera y su cuerpo pastoral. Estamos listos, dispuestos para guiarlo en esta nueva etapa de relación con el Señor, para darle una palabra de aliento, un Dios le bendiga, que es lo que tanto necesita usted en este tiempo, en esta nueva relación de seguir al Señor. Permítame hacer una oración por usted. Señor Jesús, oramos en esta mañana, dándote gracias por cada uno de los que ha escuchado tu palabra, por los hermanos, porque han afianzado el seguirte, y por las personas que por primera vez escuchan la palabra, también porque han dado este paso de empezar a seguirte de ahora en adelante, con este nuevo nacimiento, de empezar a saber qué es orar, creer en ti, qué es alabarte, empezar a creer lo que tú dices, empezar a servirte, empezar a compartir, empezar a vivir una vida que te sigue realmente. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por cada persona, cada amigo que ha escuchado tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas guardando y animando, y que tu palabra se atesore en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No quiero pasar esta oportunidad para recordar nuestra actividad en esta semana. Nuestra actividad en esta semana es el martes, el estudio bíblico. Cómo ser cristiano sin ser religioso. Ahí basado en el libro de Romanos. Ahí les esperamos 7 de la noche. No se pierda este banquete espiritual. Y los jueves también, la importancia de nuestro culto de oración. Conéctese, queremos orar por sus peticiones. Y el domingo nos vamos a ver también en nuestro culto nuevamente a las 10 de la mañana, ante la escuela dominical de los niños. También queremos que usted se conecte con sus niños a las 9 y participe
de esta enseñanza que es preparada con mucho amor para la edificación de sus hijos. Vamos a hacer una oración para terminar, no sin antes recordar que usted puede depositar sus ofrendas en el número de cuenta que aparece a continuación, y precisamente vamos a orar por nuestras ofrendas, querido hermano, con los hermanos de la iglesia, que estamos hablando de las ofrendas. Que el Señor bendiga las manos que dan, bendiga las manos de cada uno, que multiplique a cada uno, y el que no tiene, que Dios le provea para sus necesidades y para seguir sosteniendo la obra. Vamos a orar. Señor, gracias por cada hermano, cada amigo que ha escuchado tu palabra. Oro, Señor, por la actividad de esta semana, para que sea de grande bendición. El martes, el jueves, el domingo, las consejerías, discipulados y todos los procesos que tenemos en nuestra iglesia. Permite que vayamos adelante, Señor. Oramos, Señor, por las ofrendas que van a ser recolectadas, las manos que dan, Señor, bendíceles. El que no tiene para dar, provéele, Señor, para sus necesidades. Y oramos para que tú seas el que siga sosteniendo el desarrollo de la obra. Gracias por nuestro culto maravilloso que nos has dado en esta mañana. Pedimos, Señor, que siga impactando tu palabra a todas partes, a donde más llega, Señor, cambiando y transformando las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga ricamente. Qué bueno que hemos podido estar en esta mañana participando del culto delante del Señor. Oramos para que el Señor nos anime, nos fortalezca en este inicio de semana. Ahora, con un poco de cambios que están habiendo en los colegios, nuevamente volvimos a la modalidad virtual. Entonces, que el Señor guíe a los papás en estos procesos y que el Señor siga protegiéndonos. Cada uno hagamos lo que nos corresponde con los procesos, la parte de la bioseguridad, su tapabocas, distanciamiento, gel y todos los cuidados que debemos tener también como cristianos. Eso es testimonio también de seguirlos, cuidarnos y cuidar a los nuestros también. Dios los bendiga ricamente, que pase un día bendecido, una semana bendecida. Que Dios los bendiga.